Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a completar la información acerca de las parábolas. La parábola como lugar geométrico, ya no como la gráfica de una función. La definición de parábola es: la parábola es un conjunto de puntos X y del plano, tales que su distancia a un punto fijo, que llamamos foco, es igual a la distancia a una recta fija llamada directriz. Vamos a ver casos particulares. Los casos particulares en el que la directriz es o bien una recta paralela al eje de las X o bien una recta paralela al eje de las Y. En el primer caso vamos a suponer que la directriz es paralela al eje de las X, y igual a menos C. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar la directriz. Quiero marcar. La directriz Y igual menos X, C un número positivo, y el foco de coordenadas 0C. Esto va a producir el primer modelo de parábolas que vimos, que son las que tienen vértice en el origen y sí son gráficas de función. Y después vamos a pensar un poquitito cómo se puede evitar este tipo de condicionamiento. Pero en principio, para un número C positivo, vamos a imaginar al foco de coordenadas 0C, aquí se encuentra, y la recta directriz Y igual a menos C. Se ve claramente que el origen de coordenadas va a ser un punto de la parábola, porque está justo en el punto medio del eje de la Y, que es el que nos sirve para calcular la distancia del foco a la recta, porque recordemos que distancia de punto a recta se calcula pensando en la recta perpendicular a la recta dada y tomando esa distancia. Entonces, si justo en el punto medio, que en este caso es el origen, claramente está a igual distancia del foco que de la directriz. De todas maneras, eso lo vamos a comprobar en un momentito. Entonces, el foco tiene coordenadas 0C, la directriz es la recta Y igual menos C. Si tomamos un punto X y cualquiera sobre la parábola, la definición es que la distancia del punto al foco sea igual a la distancia del punto a la recta Y igual menos C. Y en lo que les decía recién, el origen, el punto 0, 0, pertenece a la parábola, porque si yo calculo la distancia del foco al 0, 0, distancia entre dos puntos, es la raíz cuadrada de la diferencia de las X al cuadrado más la diferencia de las Y al cuadrado. Esto es la raíz de C al cuadrado, módulo de C, y como C es positivo, eso es exactamente C. Y la distancia del origen, que es el punto P sub 0, a la recta Y igual a menos C, del punto origen a la recta Y igual menos C, claramente es esta longitud, que es el valor absoluto de C, o sea, C. Así que efectivamente son iguales, y esto sería comprobar que el origen, el punto 0, 0, pertenece a la parábola. Para cualquier otro punto cualquiera tenemos que verificar esa condición. Entonces, la distancia del punto a foco, distancia de punto a punto, coordenadas del punto X, Y, coordenadas del foco, 0, C. Esto es la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y menos C al cuadrado. La distancia del punto a la recta Y igual menos C, ¿cómo la calculamos? Vamos a volver sobre la gráfica. El punto está aquí, de coordenadas X, y la recta es esta, Y igual menos C. Como justamente esta recta es perpendicular al eje de la Y, si uno piensa en esta línea perpendicular, justamente la distancia del punto a esta recta es esta longitud. Y esta longitud está, si se fijan, la podemos construir diciendo lo que está por encima del eje de las X es
como longitud la coordenada Y del punto. Y lo que está por debajo del eje de la Y, o sea, entre el X0 sería, y este punto, aunque no lo conozcamos, como longitud es justamente este segmento, que sería el módulo de C, pero como C es positivo, es exactamente C. De modo que esta distancia es I más C. Volviendo entonces, la distancia del punto a la recta es I más C. Y ahora igualamos esas expresiones. Es esta distancia, raíz de x cuadrado más I menos C al cuadrado, igual a I más C. Si las elevamos al cuadrado, la igualdad se mantiene. Y ahora desarrollando el cuadrado de los dos binomios que están indicados, x cuadrado más y cuadrado menos 2ic más c cuadrado, igual a y cuadrado más 2ic más c cuadrado, vemos que podemos simplificar el y cuadrado, el c al cuadrado, y entonces x cuadrado queda igual si este menos 2ic lo sumamos 2 y c, ambos miembros de la igualdad, x cuadrado es igual a 4 y por c. Como c es distinto de 0, es estrictamente positivo, en este momento interesa distinto de 0, podemos despejar ahí como 1 sobre 4c por x al cuadrado. Esta sería la expresión, vamos a redondearla, de la ecuación que acabamos de encontrar, partiendo simplemente de la definición que era que la distancia del punto al foco fuera igual a la distancia del punto a la directriz. Y si se fijan, tiene la expresión conocida que estudiamos cuando vimos funciones cuadráticas, 1 sobre 4c es el que habíamos llamado a, que es el coeficiente principal que multiplica a x al cuadrado. Esto lo hemos hecho para c mayor que 0 para poder calcular la distancia de modo gráfico. Si c fuera negativo, podemos ver cuál sería la diferencia. Si c es negativo, entonces el foco de coordenadas 0c en realidad está en el semieje negativo de las y, porque c es negativo. Y la recta directriz y igual a menos c en realidad está en primer y segundo cuadrante, porque menos c es el que va a ser positivo. Valor absoluto de c sería menos c. Entonces, una vez más tenemos que pensar distancia de punto a foco. Esto es la distancia de punto a punto, no va a cambiar. Es x menos 0 al cuadrado más y menos c. Acabo de ver que está mal la raíz cuadrada aquí. Vamos a marcar esto. Fíjense dónde está la raíz cuadrada. Es la raíz cuadrada de todo. Vamos a ver si puedo poner un cartelito aquí, porque recién lo veo. Vamos a tener que agrandar la letra porque si no, no se va a ver. Ahí tiene que decir, a ver si con esto sirve, es raíz cuadrada de toda la expresión. X al cuadrado más y menos c al cuadrado. Ahora voy a agrandar para que se vea, porque si no después no lo van a ver. Vamos a agrandar esta letra porque me equivoqué y puse la raíz cuadrada en otro lugar. A ver, esto es demasiado. Más o menos no. Vamos a poner ahí. Ahí está, ahí se ve. Aquí debe decir raíz cuadrada de x cuadrado más y menos c al cuadrado. Por otro lado, la distancia del punto a la recta es la que tenemos como que identificar. Fíjense que el punto XY está aquí y el foco, la recta directriz, igual menos c aquí. Esta distancia es la longitud de este segmento vertical. Entonces, ¿cómo lo construimos? Por un lado, este segmento, pero este segmento tiene longitud valor absoluto de c. Recuerden que c es negativo. Y este segmento tiene longitud valor absoluto de y.
Entonces nos queda menos C menos I. Y plantear que la distancia del punto al foco es igual a la distancia del punto a la recta, elevando al cuadrado, los dos términos nos quedará x cuadrado más i menos c al cuadrado igual a menos c menos i al cuadrado, pero eso es lo mismo que c más i al cuadrado. Y si se fijan, un poquito más arriba, donde hicimos el planteo hoy, es exactamente el mismo. Entonces vamos a encontrar la misma ecuación de la recta, de la parábola, perdón. Por supuesto, C ahora es negativo, entonces 1 sobre 4C, que era el valor de A, recuerdan, que multiplica x al cuadrado al ser negativo, efectivamente devuelve una parábola que era de eje Y, pero con ramas hacia abajo. Eso es en el caso en que la directriz era paralela al eje de las X, ya sea positiva, con C positivo o negativo. Y la definición geométrica de que distancia de punto a recta sea igual a distancia de punto a foco nos permitió, haciendo las operaciones correspondientes, encontrar la misma ecuación de la función cuadrática. El caso 2 va a suponer que la directriz se encuentra no paralela al eje de las X, sino paralela al eje de las Y, con C positivo o con C negativo. Vamos a hacer el caso C mayor que 0, el caso C menor que 0 es similar y les va a quedar como ejercicio a ustedes. Supongamos entonces que el foco ahora tiene coordenadas C0, o sea, está sobre el eje de las X, C positivo, y la directriz tiene entonces coordenadas X igual menos C. Una vez más, el 0, 0, que va a resultar el vértice, es un punto que está en esta parábola, porque la distancia del 0, 0 al C0 es C, y la distancia del 0, 0 a la recta es justamente C también. Y vamos a hacer el planteo en general, distancia de punto a foco igual a distancia de punto a la recta x igual a menos c, escribiendo un punto genérico P de coordenadas x, y, distancia de punto a foco igual que hoy, x, y es un punto, C0 es ahora el punto, entonces la distancia es la raíz de x menos c al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, y la distancia del punto a la recta x igual a menos c, una vez más la construimos por inspección, es el segmento x más este segmento que tiene longitud c. Elevando al cuadrado ambas expresiones, las igualamos, escribimos, desarmamos los cuadrados de los binomios, simplificamos, ahora x al cuadrado, c al cuadrado se simplifican y despejando y cuadrado igual 4c por x, teniendo en cuenta que c es distinto de 0, podemos pasar el 4c dividiendo y quedó la expresión x igual a 1 sobre 4c por y cuadrado. Entonces fíjense que ahora la expresión que queda es similar, pero ya no es no corresponde a la gráfica de una función, porque es x la que está escrita como función de y. Y ven que gráficamente lo que nos queda es una parábola de eje x que abre hacia la derecha. Claramente no es la gráfica de una función. Lo mismo ocurriría para c negativo. El caso C negativo nos da la misma ecuación, como vimos hoy, la diferencia es que va a abrir hacia la izquierda. Pero entonces la definición de parábola como lugar geométrico nos permitió encontrar la expresión general de una parábola, ya sea de eje X o de eje Y, con vértice en el origen, en el caso particular en que el foco estaba sobre alguno de los ejes y la directriz es paralela al otro eje. Está la posibilidad, por supuesto, de que desplacemos el vértice. Si vamos a desplazar el vértice, aunque sea, pensémoslo desde un gráfico cualquiera, es que el vértice no está en la intersección de los ejes coordenados. Entonces, si olvidamos estos ejes coordenados,
tenemos el caso en el que el vértice está justamente trasladado y el tipo de ecuación va a quedar distinta, obviamente, pero el modo de pensarlo es exactamente el mismo, escribiendo la distancia de un punto a otro. Podríamos preguntarnos entonces cuál es la forma general de una parábola. Y ya sea con la parábola o otras curvas que involucran alguna de las variables al cuadrado, la circunferencia, la elipse, la hipérbola, que también las vamos a estudiar en esta unidad, la forma más general posible de una expresión que involucra las variables al cuadrado es esta: a por x cuadrado más b por x por y más c por y al cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. ¿Qué pusimos? Fíjense, la x y la y al cuadrado o eventualmente el doble producto de x por y con distintos coeficientes. Solamente la x o solamente la y, que sería como una parte lineal, y por último una constante. No toda combinación de estos números, coeficientes A, B, C, D, E y F van a producir la ecuación de una parábola, claramente. ¿Cuándo va a ser? Bueno, es la expresión de una parábola si y solo si ocurren estas cosas. B cuadrado menos 4A por C, que suele llamarse el discriminante de esta expresión, pero tiene ese nombre simplemente, sea igual a 0. Y además, A, que es el coeficiente de x cuadrado, es distinto de 0, o bien C, que es el coeficiente de y al cuadrado, es distinto de 0. Esto no lo vamos a probar, pero vamos a mirar algún caso particular, que en particular son, valga la redundancia, son los que vimos hace un ratito. Que queda un poco como ejercicio, pero igual los contamos aquí, es preguntarnos, ¿qué ocurre si A es igual a 0? Si A es igual a 0, con C distinto de 0, ¿no? O ¿qué ocurre si C es igual a 0, siendo A distinto de 0? Fíjense que si A, pensemos un poco, si A es igual a 0, vengo aquí, A es igual a 0 obliga a B igual a 0, de esta igualdad. Por otro lado, C es distinto de 0. Si vamos a la expresión general, la miramos un poquito, y acabamos de decir A es 0 y eso obliga a B igual 0, nos quedan los últimos 4 términos, 4 sumandos, C por y cuadrado más D por X más E por Y más F igual 0, y esto es una parábola. Fíjense que la X está lineal, pero la Y está al cuadrado. Está al cuadrado y si E llega a ser distinto de 0 está lineal, y esto era una traslación, ¿recuerdan? Completando cuadrados uno podría llegar a encontrar una expresión general. Va a ser una parábola de eje Y, de las que no son gráfica de función. El segundo caso era qué ocurre si C es igual a 0, es parecido. Si C es igual a 0 y A no, aquí, si C es igual a 0, B es igual a 0 una vez más. Entonces, C es igual a 0, B es igual a 0, A no, lo que nos queda son 4 sumandos, A por X cuadrado más D por X más E por Y más F igual 0, que resulta ser una parábola, pero la que sí es gráfica de una función, ¿sí? Y igual A por X cuadrado. Acabo de ver que esto está exactamente al revés, ¿no? Recapitulando, perdón, para que quede claro. Cuando nos quedó C y cuadrado más D por X más C por Y más F, es una parábola de eje X, de las que abren a la derecha o a la izquierda. En cambio, cuando tenemos A por X cuadrado más D por X más E por Y más F igual 0, la parábola es hacia arriba o hacia abajo y por lo tanto son las que llamábamos de eje Y. El eje Y es el de simetría o una traslación de él. Bien, entonces, el caso particular A igual 0 o C igual 0 encuentra en los dos modelos de parábolas que hemos estudiado hasta ahora. Cuando los dos son 0, o sea, cuando el coeficiente A es 0 y el coeficiente C es 0, entonces, ¿qué es lo que ocurre?
porque acá estamos pidiendo alguno de los dos. Si los dos llegaban a ser distintos de 0, ¿no? Si los dos eran 0, entonces B 0 también. Pero ahora, tanto el término en x cuadrado, el del doble producto de x con y el de y cuadrado, esos tres son 0. Así que lo que nos está quedando no es una ecuación de una parábola, lo que nos está quedando es la ecuación de una recta, porque queda una expresión lineal en x y en y. Eso como primera observación. Como segunda observación, si A y C, los dos son distintos de 0, porque acá hicimos como un estudio de qué pasa cuando uno es distinto de 0 y el otro no. Cuando los dos son distintos de 0, eso, si A y C, los dos son distintos de 0, eso obliga a que B no puede ser 0, porque si no, no podría esta resta ser igual a 0. Quiere decir que el término que vemos aquí en x por y no se eliminó. Si no se elimina, eso da, lo que indica es que el hecho de que B sea distinto de 0 es que hay una rotación en los ejes coordenados. Y lo que está ocurriendo es que la directriz dejó de ser paralela ni al eje X ni al eje Y. Ya no es paralela a ninguno de los dos. La gráfica sería, la situación gráfica, la que está aquí indicada. Aquí tenemos la directriz que tendría una pendiente distinta de 0 y obviamente no es vertical. Elegir un punto que sería el foco, entonces lo que uno tiene que pedir es que la distancia de cualquier punto, ¿no es cierto?, al foco coincida con la distancia de ese punto a la directriz. Y lo que va a ocurrir es algo parecido a lo que está dibujado aquí, más o menos, es una parábola que no es ni vertical ni horizontal, es oblicua. Y eso es porque hay una rotación de los ejes. Para finalizar, vamos a hacer una observación sobre cómo podríamos aprovechar la información que da el foco y la directriz para hacer la gráfica de una parábola. No llegar a la expresión, o sin importar, mejor dicho, llegar a la expresión, cómo podemos graficar la parábola teniendo solamente este conocimiento geométrico, que es que la distancia de un posible punto al foco coincida con la distancia de ese punto a la directriz. Entonces vamos a ponernos en esa situación. Supongamos, aquí está la directriz, en este caso la pusimos paralela al eje de las X, pero no hace falta, y aquí está el foco. Esta línea vertical es la que permite, en particular, descubrir dónde está el vértice, porque en el punto medio de este segmento vamos a encontrar un punto que está a igual distancia del foco que de la directriz. Entonces el vértice está aquí. Para encontrar otro punto vamos a hacer lo siguiente. Sobre la recta directriz tomamos un punto cualquiera. Aquí lo llamé T. Vamos a mirar este primero, en azul. Trazamos la línea que une F con T, el foco, con este punto elegido cualquiera de la directriz. Tomamos justo el punto medio y trazamos lo que se llama la mediatriz, que es una recta perpendicular a la que estamos mirando y que corta justamente este segmento en el punto medio. Eso se llama mediatriz. Es la que está en línea punteada. Y la trazamos y la continuamos hasta que se cruce con la línea perpendicular a la directriz que pasa por el punto T, la que está en línea punteada aquí y va hacia arriba. Entonces trazamos la perpendicular a la directriz que pasa por el punto T. Y el punto P, que es la intersección entre la mediatriz y esta línea perpendicular, ese punto va a estar en la recta. ¿Por qué? Bueno, vamos a mirar con un poco de geometría. Aquí tenemos el punto P, que es la intersección de la mediatriz con la línea perpendicular que parte del punto T y es perpendicular a la directriz, ¿sí? Y aquí construimos dos triángulos. Estos triángulos, fíjense, tienen un lado en común, que es este, el que está sobre la mediatriz, ese es común a ambos triángulos. Y estos dos, que están marcados aquí con unas liñitas, dos liñitas, son iguales porque justamente el punto que acá llamo O es el punto medio. Así fue construida la mediatriz.
Si se fijan, bueno, en particular son dos triángulos rectángulos, pero bueno, que coinciden la longitud de los dos catetos. Este porque es el mismo y este por construcción de la mediatriz. Pero entonces, las que serían las hipotenusas, L1 y L2, L1 y L2, también son iguales, ¿no? Dos triángulos que tienen dos lados iguales, el tercero tiene que ser igual. Y el hecho de ser triángulos rectángulos, porque la mediatriz es perpendicular a este segmento, hace que estas sean las hipotenusas. Entonces, esas dos hipotenusas son iguales y la longitud se puede calcular porque tenemos todos los datos para hacerla. Si quisiéramos llegar con eso a la ecuación. Pero en realidad, lo que nos importa no es eso. Bien, aquí tenemos la descripción. Que los triángulos rectángulos tienen dos lados iguales, que son los catetos, y por lo tanto las hipotenusas tienen que coincidir. Ahora, fíjense quién es quién. L1 es la longitud, esta longitud de este lado, de esta hipotenusa, es la distancia entre el punto P y el punto T, o sea, en realidad es la distancia del punto a la directriz. Y L2, que es la distancia como longitud de esta hipotenusa, yo la puedo pensar como distancia de este punto a este. Entonces es distancia del punto a foco. Pero entonces, si L1 es la distancia del punto a la directriz y L2 es la distancia del punto al foco, el punto P pertenece a la parábola porque esa es la definición de parábola como lugar geométrico. De modo que este punto P pertenece a la parábola y así podemos construir cualquier otro punto P. Por ejemplo, aquí en rojo elegimos otro punto que está sobre la directriz. Este es el segmento que une P con F, tomamos el punto medio y a partir del punto medio graficamos la perpendicular, que era la mediatriz. Dibujamos a su vez la perpendicular a la directriz que pasa por T y donde se cortan, en este punto, tenemos otro punto sobre la parábola. El vértice también lo era y bueno, así podríamos ir barriendo todos los puntos de la parábola con esta construcción geométrica que, fíjense, no utiliza para nada la ecuación de la parábola en realidad, sino la definición geométrica. Y con eso terminamos, que aquí está. Recordemos una vez más entonces que la parábola es el conjunto de puntos del plano tales que la distancia a un punto fijo que llamamos foco es igual a la distancia a una recta fija que se llama directriz. Con esto finalizamos el estudio de la parábola, que junto con el video de función cuadrática completa todo el estudio de las expresiones que son funciones cuando son parábolas de eje Y. Y no son funciones, pero sí son parábolas, por supuesto, las que son de eje X.